Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Siempre que toca predicar sobre este pasaje del Evangelio es como, ay, 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 ¿no? Porque es un verdadero reto, aparentemente. Y de hecho, a lo mejor incluso uno diría, oye, ¿para qué tanto nombre, no? No sé si alguna vez ustedes han leído estos libros de los que son como las precuelas del Señor de los Anillos, de Silmarillion, todos estos, que de repente es una y retaíla de nombres que uno dice, bueno, ¿y esto? O en las películas, ya saben, que son ambientadas en así como en el medioevo, ¿no? Que son de fantasía, pero que cómo les encanta decir yo soy fulano de tal, el hijo de no sé quién y el nieto de quién sabe qué, de la tribu de los no sé cuántos. Y creo que ese anhelo, ese deseo de conocer los orígenes profundos, pues lo traemos a final de cuentas todos, ¿no? Hay aplicaciones en las que tú mandas una muestra de saliva y ellos te dicen tu ADN y está lo entretenido de ir viendo hasta dónde llegan ahí tus ancestros y te sorprendes de repente de decir, ah, caracas, yo por ejemplo en uno de los que hice salía por ahí algo de Escocia y dices, ¿qué? O sea, como que así como que mucha pinta de William Wallace no tengo yo, ¿verdad? Pero bueno, pues dices, pues ahí dice, ¿no? Entonces algún pariente así lejanísimo perdido por allá y otros de chichimecas y ahí somos una combinación de un montón de cosas. Pues bueno, en esa combinación de cosas lo impresionante es que todos aquellos de los que descendemos tuvieron que haber visto. Es decir, cuando fui leyendo la lista de todos los antepasados de Jesús en la línea de José, ¿no? En la línea legal de José, pues me impresionó ver los personajes que aparecían, porque evidentemente de pronto hay uno que dices, el rey David, no, pues ese sí me suena, ¿verdad? O Salomón, sí, uno muy inteligente, o de pronto por ahí yo qué sé, ¿no? Abraham, pues ese sí, pues es de los grandes, o Isaac o Jacob, pero hay un montón de otros que a lo mejor dices, bueno, ¿y quién? Abiud, ¿quién es Abiud? O Eliakim, quién sabe, ¿no? O Azor, o Matán, o tal, o tantos nombres que de repente decimos, ¿y esos quiénes son? Y pensar, primero, que algunos de esos fueron reyes. Qué fuerte, ¿no? Todo el esfuerzo que nosotros hacemos para que la gente reconozca nuestro nombre y que sepan quiénes somos y tal. Estos eran reyes. Dios, si alguno de ustedes llega a ser rey, pues mis respetos, pero muy probablemente no lo lleguen a ser. Pero si sí lo son, si aquí me está escuchando algún príncipe por ahí que está a punto de heredar la corona,
felicidades, o a una princesa que vaya a ser reina, felicidades, pero vean sus nombres, reyes. Y nosotros, si te dicen quién es fulano, quién sabe, ¿no? ¿Cuántos nombres no se han quedado a lo largo de la historia? El otro día vi por ahí el dato del que había sido el hombre más rico de la historia. Y me dijeron, y haz de cuenta que se me hubieran dicho Flifliflu, ¿no? O sea, quién sabe quién es. Y un personaje por ahí del centro de Asia, ¿no? Que hace no sé cuántos siglos fue el más rico. Entonces, qué banalidad, ¿verdad? El querer, el pretender trascender por medio de estas cosas que llega una siguiente generación y ni quien se acuerde de ti. A mí hace poco me pasó que yo sentía un gran orgullo por mi trayectoria apostólica en la sección de jóvenes, aquí trabajando con jóvenes en Guadalajara y tal, y me tocó ahí asistir en alguna ocasión, y ahí estaba yo, terminé de confesar a alguien y me pregunta esta persona y me dice, y bueno, ¿y usted, padre, quién es? Un chavillo, ¿no? O sea, alguien joven. Me dice, ¿usted quién es? Y yo, pues el padre Luis Rodrigo, como con ganas de decir, ¿cómo no me conoces? Si yo he trabajado con tantos jóvenes. Y se me queda viendo y me dice, ¿es nuevo aquí en Guadalajara? Y yo, no, llevo 12 años nada más, ¿no? Y no, nunca lo había visto, nunca había escuchado de usted. Pues mucho gusto, digo, hasta eso fue muy amable, ¿no? Pero la sensación de decir, pasa nada, o sea, en nada, en un respiro ya, ambientes que tú considerabas muy tuyos, ¿verdad? Donde había quedado tu legado y nada, pasa el tiempo y pasan más, ¿no? Y está bien que sea así, porque si ponemos la atención en eso, pues nos volvemos locos. Si ponemos la atención en lo que trasciende de verdad, ahí es donde tenemos una promesa de eternidad en el corazón de Cristo. Estas generaciones, ¿no? De 14 en 14 las va marcando así San Mateo. Entonces, desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta Babilonia, 14, desde Babilonia hasta José y Jesús, 14. Y esas generaciones que van pasando y qué tal, y a final de cuentas, si no hubiera habido uno solo de esos eslabones, no se habría continuado la cadena. Qué impresión, ¿verdad? Y ahí hay de todo, buenos y malos. Bueno, es decir, gente que se portó bien y gente que se portó mal, podríamos decir. Hay algunos reyes que fueron muy piadosos y otros que se olvidaron de Dios y se dedicaron ahí a adorar a los ídolos. En la misma genealogía para atrás. Entonces, primero, si en tu familia de repente resulta que te enteras que no sé quién, que tu abuelo, tu bisabuelo, tu no sé cuántos, hay de repente un personaje, eso no te va a determinar. No así. De hecho, híjole, quiero lanzar la puya, pero lo voy a hacer con mucha bondad. Pero a veces cuando estamos tan estresados es que nuestra genealogía y tengo que hacer o no sé qué, pues la genealogía de Jesús, así que digan ustedes qué impecable estaba, no. Hay cada personaje ahí. ¿Qué es lo que iba triunfando? El que cada uno de estos personajes particulares era un megatipazo o megatipasa y eran perfectos, no. ¿Qué es lo que va triunfando? El plan redentor de Dios. El plan redentor de Dios, la acción de Dios. En tu historia también. Incluso aunque tengas, no tu genealogía, pero sí tu historia personal, tus momentos personales. Si tuvieras que nombrar a cada uno de los momentos de tu vida, habría muchos momentos que a lo mejor llevarían estos nombres. Es decir, habría momentos de nuestra vida, hay momentos de nuestra vida en los que quien reinó fue el pecado, tal cual. En tal época de mi vida reinó el pecado. En tal momento, incluso puede ser que cercano, reinó el pecado. Pero ¿qué es lo que triunfó y prevaleció? El plan redentor de Dios. Ahí es donde tendríamos que poner nosotros nuestra confianza y nuestra esperanza. Que triunfe el plan redentor de Dios sobre cada singular momento de mi vida y de mi historia. Que Cristo se haga presente a lo largo de toda mi historia. Eso es lo que tendríamos que preocuparnos. Y poner la confianza en el Señor que obra maravillas, incluso por medio de la fragilidad. Así que nada, si tienen ustedes ganas de escoger un nombre distinto para sus hijos, aquí tienen una larga lista de opciones. Qué bonito sería algún día bautizar a un Zorobabel, ¿no?
o a un Akim. Pero bueno, fuera de eso, de verdad, ojalá que nosotros, no solamente en nuestra genealogía de nuestros orígenes, sino también en el origen de nuestra propia historia personal, en la genealogía de los momentos de nuestra vida, sepamos reconocer la mano amorosa de Dios, la mano redentora de Dios, y en eso pongamos nuestra confianza, en lo que Él ha hecho con nosotros y con nuestra vida, y lo que Él puede hacer con nuestra vida y con lo que continúe siendo de ella si no le prestamos. Que Dios les bendiga mucho. Pórtense muy bien. Bye bye.